Con esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús pasa algo parecido que con la solemnidad de la Santísima Trinidad de la otra semana, que estamos celebrando algo que en realidad celebramos siempre, porque celebrar el cuerpo y la sangre de Jesús en realidad lo celebramos cada vez que venimos a participar de la Eucaristía. Es como decir Dios es Trinidad siempre. Pero la liturgia introduce estas fiestas para que aquello que en nosotros es habitual podamos al menos una vez al año volver a este sentido profundo de lo que celebramos habitualmente. Hoy estamos celebrando este don maravilloso del Señor de quedarse con su cuerpo y con su sangre para alimentar a su pueblo. El sacramento de la Eucaristía es uno de los primeros que los cristianos han celebrado así como conscientemente, porque ya desde los inicios los cristianos quisieron reunirse una vez por semana recordando lo que Jesús hizo y dijo. A diferencia de los judíos que tenían como día santo, ¿qué día? El sábado. Los cristianos, pero ya desde el comienzo, tomaron como día especial para ellos, sin muchas palabras, sin mucha teología, pero ya con mucha conciencia, tomaron como día santo el primer día de la semana, lo que para nosotros es el domingo. ¿Por qué? Porque fue el día de la resurrección del Señor. Entonces, casi que diría, los cristianos fueron conscientes de la Pascua semanal antes de celebrar la Pascua una vez al año, ¿sí? Esta comida en la que ellos se reunían, que al principio era la Eucaristía estaba unida a una comida fraterna, es decir, era todo medio mezclado. Recordaban lo que Jesús hizo en la última cena y ellos cenaban, literalmente, porque imagínense que las comunidades eran pequeñas, serían 15, 20 personas. Pero ya desde ese entonces los cristianos tuvieron conciencia de que el Señor quiso quedarse con ellos. Y ese pan y ese vino que ellos compartían ya no era pan, ya no era vino, sino que eran el cuerpo y la sangre de Jesús. La teología con el tiempo después fue poniéndole otros nombres, pero la conciencia de los cristianos ya desde el comienzo estuvo muy, muy presente. Bautismo y Eucaristía fueron los dos sacramentos que los cristianos desde el comienzo tuvieron clarísimo, aunque no tuvieran muchas palabras para decir, tuvieron clarísimo que eran esenciales. Yo creo que con el tiempo, por ahí de tantas palabras que ponemos, corremos el riesgo de justamente confundirnos más de lo que aclaramos, ¿no? Cuando uno dice, no aclares que oscurece, ¿no? Nos pasa como con la Trinidad, de vuelta vuelvo a esto, ¿no? A veces le queremos poner tantos nombres a Dios que terminamos haciendo un embrollo y hacemos de Dios una cosa complicadísima. Y lo mismo nos pasó con la Eucaristía. Por ahí nos entretenemos mucho en esto de querer explicar cómo es que el pan no es pan y el vino no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Jesús respectivamente, y que en eso está todo Jesús contenido, cuerpo, alma, divinidad. Bueno, creo que las explicaciones vienen bien, tratar de entender viene bien, pero que no nos haga perder de vista la riqueza de lo que estamos celebrando, ¿no? Yo creo que también hay como tres aspectos de la Eucaristía que nos vendría bien hoy recordar en este día. Los digo y después los explico muy, muy sintéticamente. Primero, la Eucaristía como alimento, la Eucaristía como sacrificio y la Eucaristía como comunión. Vamos con la Eucaristía como alimento, ¿sí? Para mí, el gesto del reunirnos en torno a una mesa, como hacían los primeros cristianos, es muy potente. Para nosotros también, culturalmente, reunirnos alrededor de una mesa tiene un simbolismo muy grande. Aunque lo que compartamos no sea un gran manjar, la mesa en sí misma tiene un significado muy profundo. Habla de encuentro, habla de que estamos invitados, que no somos extraños en ese lugar, ¿no? Creo que la Eucaristía como alimento nos pone un poco en esta clave, ¿no? De poder entender que el Señor quiere que nosotros en nuestro camino de fe
restauremos las fuerzas en Él. Muchas veces el camino de fe no va a ser fácil. Muchas veces el camino de fe se vuelve un poquito áspero, no entendemos lo que pasa, muchas veces vamos a encontrar cansancios y el Señor sabe. Yo creo que Jesús, cuando nos dejó el gran regalo de la Eucaristía, sabía que esto podía pasar. Entonces, el quedarse como alimento no es cualquier cosa, porque el alimento lo necesitamos tanto como cuando somos chiquitos, muy chiquitos, o cuando somos personas grandes. El alimento, no podemos prescindir del alimento, ¿no? Vieron, los sacramentos van acompañando etapas de la vida. Por ejemplo, el bautismo está ligado al nacimiento, a la primera etapa, ¿sí? Al comienzo. Pero la Eucaristía está asociado a todo, ¿no? Creo que volver a mirar a Jesús como alimento nos puede sacar un poco de esa lógica del querer cumplir nada más, ¿no? Yo creo que una de las peores cosas que hemos hecho con la Eucaristía es poner un precepto que diga que tenemos que ir, ¿no? ¿Vieron los preceptos? Participar de misa una vez al año. No tendríamos que tener un precepto que diga que tenemos que ir una vez al año, porque estamos marcando un mínimo, muy mínimo, ¿no? Es como si yo le dijera, bueno, ustedes tienen que saludar a su mamá o a su papá para el Día de la Madre o el Día del Padre, nada más, ¿viste? Y es medio poco. Yo entiendo que cuando la Iglesia pone un precepto es para salvaguardar la importancia que esto tiene, pero no nos quedemos con el precepto, ¿no? No nos quedemos simplemente con marcar la tarjeta y ya está. Creo que si no nos conectamos de vuelta con esa necesidad que tenemos de Jesús, si no nos conectamos con el hambre de Dios que nos habita, la Eucaristía va a ser un rito más. Y la Eucaristía va a pasar como el momentito semanal que venimos, marcamos tarjeta y nos vamos, ¿no? Segundo, la Eucaristía como sacrificio. Ustedes saben que la teología dice que la Eucaristía no es que Jesús se sacrifica de vuelta, el sacrificio de Jesús fue en su Pascua y ya está, sino que en cada Eucaristía nosotros volvemos a actualizar y participamos de la Pascua de Jesús. Miren qué intenso es este significado. Cuando yo vengo a la Eucaristía, vengo a ofrecer mi vida para unirme a la ofrenda de Jesús. Yo me hago ofrenda con Jesús. Esto es fuertísimo. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice, ofrézcanse ustedes mismos como una hostia viva. Somos nosotros los que nos unimos a la ofrenda de Jesús. Entonces, qué distinto es esto, vivir esta espiritualidad eucarística en cuanto que nos unimos a Jesús y no venir como meros espectadores, ¿no? O a veces marcando tanto los requisitos que tenemos que cumplir para participar de la Eucaristía, ¿no? El Papa Francisco dice, la Eucaristía no es un premio para los que son perfectos, la Eucaristía es un alimento para los que somos débiles. Y entonces, a veces hemos convertido el sacramento de la Eucaristía como un sacramento un poco elitista. Es para algunos, es para los que tienen todo perfecto, es para los que tienen el boletín inmaculado, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado. Es verdad, el catecismo nos enseña que cuando tenemos conciencia de un pecado grave, tenemos que pasar primero por la reconciliación. Eso lo dice el catecismo. Entonces, nos sacamos esa idea de que alguno todavía, acá está todo perfecto, ¿no? Pero en otros lados hay gente que todavía tiene la idea de que tiene que reconciliarse, confesarse, cada vez que va a comulgar. No es así, salvo que uno tenga conciencia de pecado grave. Pero ¿saben qué? Yo creo que cometer un pecado grave no es tan fácil. Hay que querer cometer un pecado grave. El catecismo indica 3 características del pecado grave: que haya materia grave, que yo tenga plena conciencia y deliberada voluntad. Alguna de estas 3 cosas siempre falla. Generalmente, pienso yo, no somos tan conscientes o tan libres para ser malos en serio, ¿no? Puede pasar, uno puede hacer un pecado grave, por supuesto,
pero no veamos pecados graves donde no los hay, ¿no? Los pecados cotidianos, inclusive, esto lo dice el Catecismo, los pecados cotidianos encuentran su alivio y su reparación en la misma Eucaristía. La Eucaristía perdona los pecados. ¿Sabían eso? Lo dice el Catecismo. Entonces, no nos pongamos en la aduana de la Eucaristía, ¿sí? Ojo, porque a veces corremos el riesgo de ser más papita que el Papa y cerrar la puerta de la comunión a otros o a nosotros mismos por una cosa que no lo amerita. Y lo último que quisiera compartirles, ya me estoy extendiendo, siempre digo voy a hablar poquito y sin embargo me voy otra vez. Bueno, les decía, la Eucaristía como alimento, como sacrificio y como comunión. Hay un documento muy lindo de Benedicto que dice la Iglesia hace la Eucaristía en el sentido que la celebramos nosotros, ¿sí? Es un don, pero lo celebramos nosotros, pero también la Eucaristía hace a la Iglesia, ¿no? La Eucaristía que celebramos cada domingo es fuente de nuestra comunión eclesial, de nuestra fraternidad, de la comunión con los otros. Yo no puedo vivir una comunión eucarística que no me mueva a la comunión con los otros, sobre todo con los que sufren, con los que viven con su vida partida, ¿sí? La Eucaristía no es pasar un buen momento agradable acá y cuando paso la puerta ya me olvidé y me pongo en otro registro. No, la Eucaristía en la cual yo comulgo me hace a mí transformarme en una Eucaristía que se entrega, ¿sí? La comunión eucarística, la comunión sacramental, tiene sentido en una vida que se quiere convertir en una vida eucarística entregada por los demás. Si yo comulgo muy devotamente, pero no me vuelvo más compasivo, no estoy recibiendo la gracia de la Eucaristía, me estoy cerrando. Si yo vivo un momento muy íntimo acá, pero después no sé construir fraternidad afuera, no estoy aprovechando la comunión eucarística. A veces vivimos la comunión eucarística muy individualmente, ¿sí? Hay un individualismo que se nos ha metido en nuestra espiritualidad. La Eucaristía no es una cuestión de Jesús y yo y Jesús, es un nosotros. Nosotros celebramos la Eucaristía. Por supuesto, el vínculo con Jesús siempre es personal, pero la celebración tiene un sentido. No es que la misa, muchachos, no es, y chicas, la misa no es el momento de la comunión precedido de una larga introducción. No es que todo esto es como una introducción que tenemos que pasar hasta que llegue el momento de la comunión, que es lo que realmente me importa. Eso es una distorsión. Estamos celebrando como iglesia. Esto es una asamblea litúrgica. Estamos celebrando juntos. ¿Cómo yo voy a pensar que lo único que importa es cuando yo comulgo? Estamos celebrando juntos, ¿sí? Ha pasado en alguna parroquia de otro lado que alguna persona se acerca, por ejemplo, supónganse que la misa en esa parroquia era a las 7:30 de la tarde, supónganse, ¿no? Otro lugar. Venía muy frecuentemente una persona a las 7:15, ¿no? 15 minutos antes de la misa, y pedía recibir la comunión. Toma, pavón. Hasta que el sacerdote de ese lugar le preguntó: che, ¿por qué vos venís a las 7:10, 7:15 de la misa, 7:30? ¿Por qué no te quedás en la misa y comulgás? O sea, si no te veo muy enfermo que haya que llevarte la comunión, o sea, venís tranquilamente. Y esta persona le dijo al sacerdote en ese momento que a él no le vengan con toda esa historia de quedarse en la misa. Él quería recibir a Jesús. Esto es la distorsión más grande de la Eucaristía, ¿sí? El sagrario no es la ladera que yo voy y me sirvo, ¿sí? Hay que vivir una espiritualidad eucarística. No se trata solamente de comulgar a Jesús. Si mi vida no se vuelve una vida también eucarística, donde la fraternidad es esencial,
Ojo con estas cosas, ojo con estas cosas. Yo creo que tenemos todavía que aprender mucho de la Eucaristía, de lo que significa celebrar juntos este gran regalo de Dios. Pidámosle al Señor que su cuerpo y su sangre sea alimento para nuestra vida, que nos haga unirnos a esa gran entrega de Jesús para volvernos nosotros también Eucaristía. Que el Señor con su cuerpo y con su sangre siga siendo fecunda nuestra vida, una vida eucarística que se entrega para Dios y para los demás.